Dios les bendiga, buenas noches. Es un gusto para nosotros como Casa de Oración Renacer estar transmitiendo desde la hermosa Quetzaltenango, desde Guatemala, Centroamérica. Reciban un cordial saludo de parte de mi familia y de mis pastores Malcolm y Claudia Morales. Quiero esta noche eh, compartir con ustedes un tema que titulé Triste y Enojado. Y vamos a basarnos en la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso del 1 al 19. Usted puede extender su lectura si usted desea, pero yo quiero por favor que me acompañe esta noche y que pues compartamos este precioso mensaje que el Señor puso en mi corazón para todos nosotros. Antes de empezar con el tema como tal, quiero que me acompañe a hacer nuestra declaración de fe. Por favor, tome su Biblia en sus manos y repita conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible que es la palabra de Dios será sembrada en nuestro corazón y transformará nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro entorno, a nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación. En el nombre de Jesús, y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Ahora sí, nada más lindo que declarar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Primera de Reyes 21 del 1 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Perdón, solo quiero hacer un paréntesis acá. Dice pasadas estas cosas porque antesito de esto fue que todo aquello de lo de Elías y los profetas de Baal y todo eso y que lo amenazan y que, bueno, varias cosas, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña. Y recuérdese que una viña es un terreno, es un pedazo de tierra. Pero la viña tiene un contexto bíblico un poquito más fuerte del que nosotros a veces le ponemos, ¿verdad? Recuérdense que nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dijo, ¿verdad? Y dijo también, todo pámpano que en mí no lleva fruto se cortará, pero el que lleve más fruto se limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿dónde se encuentra la vid? Pues en una viña, ¿verdad? Entonces, lleva un contexto bíblico muy, muy fuerte, muy lindo, la verdad. Entonces, pasemos al verso 2. Dice en el verso 2, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Miren, les va a dar risa, pero esta es la verdad. Acab estaba viendo, como hemos dicho en una ocasión, estaba viendo el derecho de su nariz. Estaba viendo lo que él consideraba que era mejor para él, porque como estaba cerca del palacio, ¿verdad? Cerca de donde él vivía, pero eso no le daba a él el derecho de tomar la viña o el viñedo de otra persona, y máxime siendo hebreos, ¿verdad? Entonces, él le dice, dame tu viña porque yo quiero sembrar legumbres. Entonces, si usted se pone a detallar un poquito respecto a lo que yo le dije anteriormente, él quería arrancar las vides de ahí. Quería arrancar todo lo que asemejaba a la presencia de Dios. Y recuérdese que Acab era manipulado por la esposa, ¿verdad? Y se le metían esas cositas porque él no tenía su corazón realmente puesto en el pueblo o en el temor de Jehová, sino más bien
Él hacía lo que mejor le parecía y lo que agradaba más a la esposa en lugar de lo mejor para el pueblo y para agradar a Dios. Entonces ahí también hay una disparidad espiritual, ¿verdad? Em, de ahí le dice, yo te voy a dar una viña mejor que esta. Y no es eso lo que el enemigo nos ofrece muchas veces a nosotros. Dame lo que Dios te ha dado, porque yo te voy a dar algo mejor. Y generalmente es fantasía lo que Él ofrece. Mi pastor en algún momento compartía en un discipulado que el pecado pues no es que sea desagradable, es llamativo. Y aparte pues se lo adornan a uno así bien bonito, ¿verdad? Pero recuerde que los hebreos no podían deshacerse de sus tierras. Ellos no tenían permitido pasar las heredades a terceros. No podían venderlas. Lo que podían hacer era arrendarlas por 7 años, que era lo máximo que permitía la ley mosaica, ¿verdad? De ahí tenían que devolverles sus tierras y pagar ellos un tributo para que les fueran devueltas las tierras, pero seguían siendo de ellos siempre. Bueno, entonces también eso iba en contra de la ley mosaica o de la Torá. Y después dice, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y no se podía recibir el valor de la tierra en dinero, porque a la tierra no se le daba un valor digamos, en monetario, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 3. Y aquí empieza lo maravilloso, ¿verdad? Mire el verso 3. Dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Mire, Nabot era una persona centrada que llegaba a ver su viña de tiempo en tiempo. Pero si volvemos a la primera figura que yo le hablé, es la figura de Cristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces Él iba frecuentemente a verificar que estuviera bien la tierra. Iba frecuentemente a verificar que las viñas estuvieran alineadas, que no les faltara agua, que estuviera la tierra recogida para que la humedad no se perdiera. Cositas de esas, ¿verdad? Y se encontró con un rey de Samaria que pretendía tomar esa tierra y que le ofrecía otras mejores. ¿En dónde? ¿Qué va a ser mejor que lo que Dios le ha dado a uno? Nada puede ser mejor que lo que Dios le ha otorgado a usted. Por eso yo le digo que es mejor esperar a tener lo que Dios nos ha prometido. Aunque tardare, dice la palabra de Dios, espérala, porque vendrá, no tardará. No se olvide de que la profecía, la palabra de Dios es la profecía más certera. Es la más certera. Y el mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Lo que quiso decir es, se va a cumplir esta palabra. Y usted debe de cuidar, así como Nabot le contestó al rey Acab. Así debemos contestarle nosotros al enemigo, porque era el rey. Él pudo haberle dicho, sí, señor rey, con todo gusto, aunque no me pagues nada, como le decían a Abraham cuando andaba buscando dónde enterrar a Sara, ¿verdad? Es así. Pero recuérdese que Abraham estaba en la voluntad de Dios y acá la voluntad. Vamos a continuar. Verso 4. Y vino acá a su casa, Acab el rey, y vino acá a su casa triste y enojado. Nosotros, cuando estamos en la voluntad de Dios, no perdemos nuestros principios y nos aferramos a lo que Dios nos ha otorgado o a la promesa o a la palabra que vino en algún momento. El Señor va a respaldar su palabra siempre y el enemigo tiene que salir triste y enojado. Y nosotros a veces, cuando recibimos algo de parte de Dios o cuando no recibimos algo que queremos, nos molestamos con Dios y nos molestamos mucho. O cuando nos lo dan de una manera distinta a la que nosotros pensamos que iba a venir,
nos molestamos o nos frustramos y nos entristecemos y nos enojamos. Pero el Señor está haciéndonos un bien, porque en el momento que Nabot le negó la viña al rey Acab, lo que estaba haciendo era dándole una oportunidad a Acab de arrepentirse y no pecar. Porque él pudo haberle dicho sí y meterse al mismo pecado de Acab, pero lo que hizo fue bueno hasta aquí. Y ese hasta aquí estaba salvaguardando incluso al mismo Acab de pecar contra Jehová. Pero este se fue triste y enojado a su casa. Mire lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Yo le va a dar risa, pero es la verdad. Estaba haciendo un berrinche. Y nosotros a veces también le hacemos berrinche al Señor. Porque es lo que nosotros queríamos. Y como nosotros lo queríamos, cuando nosotros lo queríamos. Pero ¿y si no es el tiempo de Dios? Y si nuestro corazón no está preparado para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿será que va a ser de beneficio para nosotros? Un ejemplo. Me ocurre un vehículo, por ejemplo. Nosotros pedimos un vehículo, pero nosotros lo queremos negro porque nos encanta lo elegante del negro y que se mire bonito por donde pasa, pero el negro no se ve de noche. Y peor, hay gente que lo pide mate para que no brille, ¿verdad? Porque se ve llamativo, pero ¿y en una carretera? A altas velocidades y sin luz, como pasa en muchos lugares aquí en nuestra amada Guatemala y en nuestra hermosa Centroamérica. ¿No es muy riesgoso para nosotros? ¿Y no será que el Señor Dios Todopoderoso a quien le esté hablando en este momento le está diciendo no es conveniente para ti? Porque te amo demasiado para que te maten en una carretera. Pero no lo entendemos de esa manera. Porque nos empecinamos en lo que nosotros queremos, como nosotros lo queremos y cuando nosotros lo queremos, pero si no es de beneficio, nuestro buen Dios no nos lo va a dar. No porque no nos ame. Por lo contrario, porque nos ama mucho. Porque Él no quiere que nosotros suframos y padezcamos algo para lo que no vamos a estar preparados. Mire el verso 5. Después de que hizo el berrinche, ¿verdad? Y se fue a acostar sin comer de lo enojado que estaba. Vino a él, verso 5, ¿verdad? Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Pero yo le pregunto, ¿qué era lo que estaba decaído? ¿Su espíritu o su alma? El espíritu ya lo tenía decaído. El espíritu estaba decaído desde el momento que él entregó su soberanía a la esposa, a Jezabel, al matriarcado, a que lo dominaran, a que él fue tan permisivo que permitió que Jezabel gobernara en lugar de él. Entregó su sacerdocio, entregó su reinado de su casa, si lo quiere así, pero como era rey, entregó también al pueblo. Y mire todo lo que pasó a raíz de eso. Entonces viene la mujer, la esposa, Jezabel, y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué te está pasando? Porque el otro estaba haciendo pucheros. Mire el verso 6, lo que le pregunta, ¿por qué está decaído tu espíritu? Sabiendo ella que el espíritu de él estaba casi muerto. Lo que estaba decaído en él era el alma. Porque el lado almático es el que maneja las emociones. Mire el verso 6, perdone. Él respondió, Acab, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. Omitió una parte. Una verdad a medias no puede ser verdad. ¿Ok? Una verdad a medias es una mentira. Porque no fue eso lo primero que le ofreció. Sí le ofreció la plata, pero después. O que si más quería le daría otra viña por ella. Amén. Y él respondió, yo no te daré mi viña.
Y ahí todavía estaba haciendo, si el espíritu de acá hubiera estado un poco despierto, ahí hubiera él entendido que iba en contra de la ley mosaica. Era la segunda oportunidad que se le estaba dando cuando él estaba sacando de su corazón lo que había sucedido. Y no lo hizo. Mire el verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea que ella era mayor que la ley mosaica. O sea que ella sí tenía la autoridad para pasarse sobre la ley de Dios. Eso fue lo que él dijo. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, le dijo. Y todavía le dice: dejaste de ser rey, burlándose, menospreciando quién era. Otro pecado, aún más grande, porque aparte de que era autoridad, era su esposo. También era autoridad sobre ella, aparte de que era la autoridad sobre ese reino. Y todavía así, Acab no reacciona. Y a nosotros nos pasa eso también. Que el Señor nos presenta una oportunidad y dos oportunidades y no queremos reaccionar porque estamos entristecidos y amargados, porque nos frustramos y nos enojamos, porque no nos dieron las cosas como nosotros pensamos que tenían que haber sido. Pero ¿y no es el mismo Señor que dice: así como mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, así también mis planes son más altos que los de ustedes? Yo tengo planes de bien para su vida, planes de bien y no de mal, dice la palabra de Dios, para que alcancen el fin que ustedes esperan, dice. O sea que a través de confiar y de creer en los planes que el Señor tiene para nuestra vida, Él nos va a dar aquellas cosas que nosotros siempre anhelamos, pero ni nos vamos a dar cuenta, porque vamos a estar caminando en la voluntad de Dios. Y usted ya está en la voluntad de Dios. O sigue haciendo berrinches. O sigue haciendo lo que mejor le parezca cuando mejor le parece y si mejor le parece. No tiene rey. No tiene quien lo cubra. Y si no tiene quien lo cubra, no va a haber quien lo proteja. Y si no va a haber quien lo proteja, ¿qué cree usted que va a pasar cuando venga el enemigo que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿A quién va a ser el primero que le va a caer encima? Por eso es que el Señor día a día, semana a semana, hora a hora, minuto a minuto, nos otorga a nosotros una oportunidad de hacernos al reino de los cielos. Desde que el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, nosotros tenemos la oportunidad y el derecho, pagado con la sangre de Cristo, de hacernos al reino de los cielos, de confiar en su palabra, por gracia, porque no somos merecedores, como Acab no era merecedor. Ahora mire lo que pasa en el verso 8. Mire lo que hace Jezabel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, su plantación, y las selló con su anillo, con el anillo real, el que tenía toda la autoridad, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Mire todo lo que movió en un momentito esta persona, solo porque quería darle el gusto a este muchachito, digámoslo así, porque era un muchachito, ¿verdad? Quiero decir que era un hombre que pensaba como niño. Y la misma palabra de Dios nos dice: cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando de antes y después, de cuando estábamos sin Cristo y cuando llegamos a Jesucristo, cuando nuestro corazón es puesto en las manos del Señor para que Él haga con nosotros conforme a su buena, perfecta y santa voluntad. ¿Por qué?
porque ya no somos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, sino que nos paramos en lo que el Señor Jesús nos ha prometido y esperamos su regreso y nos movemos para que se cumpla su preciosa palabra que Él dio antes de subir, de ser llevado al cielo. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Nosotros tenemos el ministerio de la gracia, pero no es para que nosotros nos quedemos con Él. Es para dar, es para brindar la ayuda, es para brindar el auxilio que todos necesitamos en algún momento. Y si usted necesita auxilio en este momento, esta es una noche de salvación. Esta es la noche que el Señor Jesús le recuerda que Él ya pagó el rescate allá en la cruz del Calvario, para salvarlo a usted. No se detenga a pensar en las cosas que no le han dado. Piense mejor en las que vienen para usted ahora que el Señor Jesús entre a su corazón y a su alma. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. Mire el verso 9. Dice: y las cartas que escribió decían así. Mire lo que decían: proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo. ¿Cuál fue el pecado de Nabot? ¿Cuál fue su crimen? Mire el verso 10. Y pongan a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado al Dios de Israel, a Dios y al rey. Y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. ¿No le recuerda algo a usted esto? ¿No fue lo mismo que hicieron con Cristo Jesús? No todos se confabularon para llevar testigos falsos. No todos dijeron a los sumos sacerdotes, dijeron traigan testigos, y iban testigo y testigo y testigo. Todos eran falsos y todos iban diciendo, pero dice la palabra de Dios que no concordaban los testimonios de ellos. Pero de repente dice que aparecieron dos que dijeron que había hablado contra el templo y contra Roma. Y por esos 2 encarcelaron a Jesús. Y esa fue la pitita de la que se agarraron para crucificarlo a un justo. ¿Cuál fue el crimen de Jesucristo? Decir la verdad. ¿Cuál fue el crimen de Nabot? Decir la verdad. Ese fue el crimen de Nabot. Por la verdad murió Jesucristo y por la verdad murió Nabot. Porque no le mintió cuando le dijo: no te puedo, guárdeme Jehová, le dijo, de entregarte la herencia de mis padres. Y si usted se pone a pensar un poquito más, recuerde que nosotros somos la tierra. Nosotros somos el pueblo de la tierra. Cuando habla del pueblo de la tierra, habla de nosotros. Y ahí se estaban peleando por la tierra, en donde estaban las viñas, en donde estaba la vid. Y cuando Nabot le dice: guárdeme Jehová de darte la herencia de mi padre, le está diciendo: yo no te puedo dar lo que Jehová mi Dios me dio. Fue lo mismo que Jesucristo le dijo al enemigo cuando bajó al infierno. Fue exactamente lo mismo. El enemigo pensó que lo había vencido, pero no lo venció. Él nos dio una victoria a todos nosotros a través de su muerte, y a través de su resurrección nos dio vida eterna a nosotros. Es la misma figura. 2 testigos perversos. 2 testigos malvados. Es exactamente lo mismo. Ahora mire. Dice, mire lo que les manda a decir en el mismo verso 10. Mire. Y pongan a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen en contra de él y digan: tú has blasfemado contra Dios y contra el rey. Y fue lo mismo que le dijeron a Jesucristo. ¿Sí? Atestiguaron que había blasfemado contra el templo y contra Roma. Lo mismo que dice aquí. El templo era figura de Dios y el rey en ese momento
eran los romanos porque habían conquistado. Es exactamente lo mismo. Y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. ¿De dónde? Del pueblo. Y no fue lo mismo que hicieron con Jerusalén. Si el monte de la calavera no queda adentro, queda afuera. Fue lo mismo. Estúdelo. No me crea a mí, léalo. Ahí está. Yo le di los textos en los evangelios. Haga su acumulación de evangelios y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Mira el verso 11, lo que dice. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Se complotaron, le tuvieron más miedo al malo y mataron al bueno. Y fue exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Porque Nabot estaba defendiendo no solo lo que los padres le habían dado, sino la cultura que a él le habían enseñado, la ley en la que él había sido criado. Y Jesús dijo cuando vino, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y eso fue lo que vino a hacer el mundo. Y por eso lo aborrecieron tanto. Pero era parte de una profecía, era parte de la salvación nuestra. Y hoy nosotros por esa salvación tenemos derecho, tenemos acceso a poder ser libres de toda opresión, a poder ser libres de todo pecado, de todo vicio. Solamente crea, manténgase, venga al reino de los cielos. El Señor Jesús lo está esperando. Y lo está esperando con los brazos abiertos para que usted venga al arrepentimiento pleno, para que usted escuche la voz del Espíritu Santo y tenga la convicción de quién usted realmente es. Porque no podemos venir delante de Dios con un corazón altivo, debemos venir con nuestro corazón humilde, reconociendo quiénes realmente somos y de qué padecemos. No le estoy hablando solo físicamente, sino también almática y espiritualmente. Mire el verso 12, lo que dice. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Empezaron a hacer exactamente lo que pasó con Cristo Jesús. Se recuerda que ellos estaban en la Pascua y no se podía comer hasta después. Es exactamente lo mismo. Y lo ponen delante del pueblo. Y no a Jesucristo lo humillaron delante del pueblo. No todo el pueblo salió a verlo y el Señor Jesús estaba desnudo en la cruz. Es exactamente lo mismo. Mire el verso 13, lo que dice. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Todo porque el rey se puso triste y enojado. A lo mejor usted está viviendo en este momento lo mismo que Nabot vivió. O tal vez está viviendo lo mismo que Acab vivió. Pero ya sea que su situación sea la de Nabot o su situación sea la de Acab, el Señor está dispuesto a escucharle. Y el Señor está dispuesto a perdonarle, con tal que usted se logre salvar esta noche. Aún nos falta, ya pasamos la barrera de la media hora, pero mire lo que dice en el verso 14. 14. Después enviaron 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿A Jezabel? ¿Por qué? Si ella no era la que gobernaba. Pero como ella fue la que complotó, ella fue la que movió todo eso, la querían alegrar, querían endulzarle el oído, porque también le tenían miedo.
Entonces, cuando usted se da cuenta de todas estas cosas y se da cuenta que un corazón perverso, manipulador, que usurpa, que miente, puede condenar de muerte, también usted debe ponerse a pensar, no es todo eso lo que usted ha estado haciendo, porque todos lo hacemos en algún momento. O a lo mejor usted está padeciendo por una persona así. Ya sea que usted sea la víctima o el victimario, a ambos Dios quiere salvarlos hoy. ¿Que cómo lo sé? Porque en la predicación de la semana pasada, que se llamaba Hasta el último suspiro, nos damos cuenta que Jesucristo no solo quería salvar al que se arrepintió, sino también al otro, pero el otro no doblegó su corazón. Pero si usted está dispuesto hoy a doblegar su corazón delante de Dios, el Señor Dios Todopoderoso puede salvarlo a través de recibir a Jesucristo en su corazón. Y no tiene que subirse hasta el volcán de agua y tirarse dando vueltas y caer parado para que el Señor lo salve. No, es bien sencillo. Y por eso es que la gente no lo cree. Porque es demasiado sencillo para ser verdad. Yo no lo creía, pero es cierto. A través de confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi vida fue transformada totalmente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su vida hoy también. Ya sea que usted sea Nabot o sea Acab, el Señor quiere salvarlo. Miren lo que continúa diciendo la palabra de Dios en el verso 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. O sea que después que lo mataron, le arrebataron a la familia que quedó la heredad. Y eso también iba en contra de la palabra de Dios. Mire el verso 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella, porque no había quien la cuidara. Ya no había quien protegiera esa viña, esa tierra. Y entonces él estaba ya seguro de que había vencido, como los sumos sacerdotes y los enemigos ocultos que se metieron en ellos pensaron que habían vencido a Jesús. Pero nuestro buen Dios es justo. Mire el verso 17, lo que dice. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tishbita, diciendo, verso 18, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Hizo el Señor, todavía le dio una última oportunidad. Miren el gran amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Porque el justo ya había muerto, el bueno ya había muerto. Y aquel que estaba triste y enojado andaba contento. Ya iba a tomar posesión de su viña, pero no lo quería para viña. Recuérdese que iba a arrancar las vides. Recuérdese, iba a arrancar las vides, iba a sembrar legumbres. Y manda a su mensajero, a Elías Tishbita, lo manda a encontrarse con él, a hacerle alto. Es otra oportunidad. Cuando el Señor se presenta delante de usted, un mensajero de parte de Dios se le presenta a usted y le hace un alto, no es porque el Señor no quiere que usted crezca, no es porque el Señor no quiere que usted tome posesión de las cosas, es que debe de hacerlo ordenadamente, debe de hacerlo bien. Lo que Dios no tiene para usted, aunque usted lo agarre, no le va a servir. Pero lo que Dios tiene para usted, aunque pasen días, meses y años, es de usted. Es de usted. Mire lo que dice la palabra de Dios a continuación. Verso 19.
y le hablarás diciendo, es Jehová hablando. Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Mire, cuando habla de tu sangre y después tu misma sangre, ya no es de la misma sangre de la que está hablando. Son dos linajes, no dos linajes, sino dos generaciones. O sea que le estaba diciendo que no iba a morir solo él, sino todos los que venían detrás de él. Pero qué Dios tan malvado, ¿verdad? No. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Y después dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y también el mal. Pero no habla de que no nos cansemos de hacer el mal. Habla del bien, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y esta noche usted puede hacer un bien para usted y para su casa. Esta noche usted puede recibir a Cristo Jesús en su corazón y dejar de ser una Acab o dejar de ser una Jezabel, con todas las disculpas del caso, ¿verdad? O dejar de ser un Nabot, al que siempre matan para quitarle. Porque eso también pasa. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, a través de su Hijo, nuestro Rey Redentor Jesucristo, quiere darle a usted la oportunidad de hacer de nuevo su vida. Y no está muy lejos, porque la palabra de Dios dice que no está lejos, dice que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Dice que si confesamos con fe que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Así es que hoy yo quiero orar por usted. Dicha esta palabra del Señor Dios Todopoderoso, quiero orar por usted, para que usted también tenga la oportunidad de acercarse al Rey Redentor que es Jesucristo. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero guiarlo en este momento, en esta oración. Por favor, repita después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo reconozco que muchas veces he padecido como Nabot. Reconozco que muchas veces he oprimido como Acab y como Jezabel. Perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario. Y reconozco también que resucitaste al tercer día. Sé tú el Señor de mi vida. Sé tú mi Rey Redentor. Hoy te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Ahora voy a orar por usted. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, Señor, yo te ruego por aquellas personas que hoy han escuchado tu palabra, Señor. Te ruego por aquellos, mi Dios, que han conocido hoy a Jesucristo, para que tú los guíes y los lleves, Señor, a un lugar donde hablen tu preciosa palabra, Señor, donde no la maquillen, donde no le quiten ni le pongan, Señor, a un lugar, Padre, donde puedan ser enseñados conforme a tu buena, perfecta y santa voluntad, para que ellos crezcan y alcancen la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, nuestro Rey Redentor. En el nombre de Jesús, los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga. Les pedimos por favor que si ustedes hicieron la confesión de su confesión de fe, nos lo hagan saber. Los esperamos la siguiente semana y muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga siempre.